Me llamo Amalia Ruiz y tengo 78 años. Vivo sola, en una casa baja de muros encalados, a las afueras de un pequeño pueblo costero, donde el viento llega cargado de sal y memoria. Mis días transcurren en una especie de silencio espeso, solo interrumpido por el canto de los pájaros o el crujir de la madera vieja cuando cambia la temperatura. No tengo esposo ni hijos, y aunque a veces eso se toma como señal de una vida vacía, yo he aprendido a encontrar plenitud en las cosas pequeñas. Una taza de café en la mecedora del porche, el sonido de las olas a lo lejos, los claveles que cuido con paciencia desde hace décadas. Fui enfermera por más de 40 años. Dicen que los hospitales son lugares de enfermedad y muerte. Pero para mí, siempre fueron también escenarios de humanidad en su forma más cruda. El llanto de una madre al perder un hijo. La risa inesperada en una sala de espera. El último aliento. Tomado de la mano de un desconocido que ya no lo era tanto. Aprendí a vivir allí, entre lo urgente y lo íntimo. Y eso me marcó más que cualquier otra cosa. Mi historia no tiene grandes hazañas ni nombres famosos. Nunca viajé al extranjero. Nunca gané premios, ni salí en periódicos. Pero he tocado más manos que la mayoría. He susurrado palabras de consuelo a oídos moribundos. Y he visto en los ojos de quienes sufren una verdad que pocos conocen. Al final, lo único que nos salva es la decencia. Por eso, cuando hace más de 30 años encontré aquella pulsera en el suelo del hospital, una pieza delicada, de oro blanco con un zafiro central tan azul como la mañana de invierno, supe lo que debía hacer. Pertenecía a doña Teresa Monforte, una de esas mujeres que llenaban la sala con su presencia, vestida siempre de seda, con olor a perfume caro, y un tono de voz que cortaba el aire. Estaba internada tras una caída leve, nada grave, pero bastó para que todos corrieran a su alrededor, como si la reina de España hubiera tropezado. Yo, en cambio, simplemente cumplía con mis funciones. Medir su presión, revisar sus medicamentos, asegurarme de que el catéter no se saliera. No esperaba gratitud, nunca la esperé. Pero esa vez, cuando vi la pulsera caída entre la ropa sucia de la lavandería, dudé. No porque pensara quedármela, eso jamás, sino porque supe, al instante, que devolverla no me daría ni un gracias. La llevé envuelta en un pañuelo blanco, aún húmeda del sudor ajeno, y la deposité sobre su bandeja de desayuno sin decir palabra. Doña Teresa apenas alzó la vista, como si los objetos simplemente volvieran solos a su sitio, como si el mundo se reordenara por arte de magia a su favor. Y no dijo nada. Ni un gesto, ni un «qué raro». Estaba segura de haberla perdido. Nada. Solo la tomó y la guardó con una indiferencia que me atravesó el pecho como una aguja fina y helada. Desde entonces, nunca hablé del asunto. Como no hablé de tantas otras cosas que hice por personas que me trataron como si fuera invisible. En el hospital me apodaban la sombra buena, porque estaba en todas partes y en ninguna. Si alguien lloraba en el pasillo, yo aparecía con una manta. Si una madre se desmayaba al ver el cuerpo de su hijo, yo la sujetaba antes de que tocara el suelo. No buscaba reconocimiento, aunque a veces lo necesitaba con una urgencia casi física. Pero aprendí a tragármelo como uno se traga una pastilla si amarga, rápido, sin pensarlo demasiado. Supongo que esa ha sido mi manera de atravesar la vida, haciendo lo correcto aunque nadie lo note. Permaneciendo cuando todos se van, quedándome callada cuando gritar no serviría de nada. Ahora que los años se me caen encima como hojas secas, he empezado a sentir el peso de todo eso. No el arrepentimiento, no, porque no me arrepiento de ser quien soy, pero sí una especie de tristeza callada,
como si todo lo que hice se estuviera borrando con el tiempo, como si el olvido fuera una enfermedad lenta que empieza por la memoria ajena y luego llega a la propia. A veces, al mirar mis manos, ya no sé cuántas veces sostuvieron la vida de otro ser humano, cuántas heridas curaron, cuántos secretos llevaron entre los dedos sin que nadie lo supiera. Y sin embargo, aquí estoy, envejeciendo en una casa donde las paredes saben más de mí que cualquier persona viva. No tengo familia. Mi única hermana murió joven, y nunca quise cargar con la responsabilidad de ser madre sola. Hubo un hombre, hace muchos años, uno que me hacía reír de formas que no sabía posibles. Pero lo nuestro fue breve, casi clandestino. Se llamaba Ernesto Monforte. Sí, el hijo de doña Teresa. Éramos jóvenes, ingenuos y torpes. Lo nuestro no tenía futuro. Lo supimos desde el principio, y sin embargo nos lanzamos al abismo de la ternura, como quien se lanza al mar sin saber nadar. Él era de una familia de renombre, y yo era solo la hija de un pescador viudo, que apenas podía pagarme los libros de enfermería. Lo que tuvimos fue intenso, pero breve. Terminó mal. O quizás simplemente terminó. Nunca volví a saber de él, aunque de vez en cuando lo veía por el pueblo, con su paso firme, su sonrisa diplomática, sus trajes de lino. Me ignoraba, no por desprecio, creo, sino por cobardía. Y yo tampoco lo saludaba. Cada uno aprendió a fingir que el otro nunca existió. La vida siguió. Él se casó. Yo seguí trabajando. Hasta hace unos meses, cuando me dijeron que había muerto. Un infarto. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Gente que antes me saludaba con cortesía, comenzó a evitar mi mirada. En la farmacia las empleadas cuchicheaban cuando entraba. En misa, el banco a mi lado quedaba vacío sin razón. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero luego vino la nieta de Teresa, con la policía, y una acusación absurda, que había robado una pulsera. Sí, esa pulsera, la misma que yo había devuelto, sin aplausos ni testigos, hace más de 3 décadas. Y así comenzó la parte más absurda, más dolorosa y más reveladora de mi vida. Una historia que jamás imaginé que tendría que contar. Pero quizás ha llegado el momento de hablar, después de tantos años de silencio, porque el pasado, por más que uno lo entierre bajo capas de dignidad, siempre encuentra la manera de volver. Especialmente cuando se trata de una verdad olvidada, una joya perdida, y un nombre que nunca debió escribirse sobre la vergüenza. Aquel lunes comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, aunque ya no tenía por qué hacerlo. Simplemente porque el cuerpo conserva sus hábitos aun cuando el deber desaparece. El aire estaba húmedo, y la brisa que entraba por la ventana olía a algas y sal marina. Me preparé un café, regué los claveles, y me senté junto al ventanal con mi cuaderno de crucigramas. Desde la muerte de Ernesto, la paz se había vuelto más extraña, como si algo invisible estuviera al acecho. Aún así, me resistía a pensar que aquello tuviera que ver conmigo. Pero fue esa mañana, precisamente esa, cuando el llamado a la puerta quebró mi rutina y dio inicio a todo. Eran 2 figuras traslúcidas a través del vidrio esmerilado. Una mujer joven de rostro pálido, ojos duros, y un uniforme de clínica que reconocí de inmediato. La nieta de doña Teresa, aunque no recordaba su nombre. A su lado, un hombre robusto, vestido de civil, pero con ese aire que uno reconoce de inmediato. Autoridad que no pide permiso para entrar. Abrí la puerta con el corazón empezando a latir con un ritmo nuevo. No por miedo,
sino por esa vieja sensación de que algo injusto estaba a punto de suceder. ¿Amalia Ruiz?, preguntó el hombre con voz neutra. Asentí en silencio. Necesitamos hablar con usted unos minutos. ¿Podemos pasar? No les ofrecí café. No hice preguntas innecesarias. Los conduje al pequeño salón que siempre mantengo ordenado, con las cortinas abiertas y el mantel bordado por mi madre aún en la mesa. La joven se presentó como Clara Monforte, enfermera del Hospital Privado San Vicente, y nieta directa de Teresa. El hombre, el inspector Ramírez, fue al grano sin rodeos. Ha surgido una situación en torno a una joya desaparecida del patrimonio familiar de los Monforte. Una pulsera, específicamente. Su nombre apareció en la documentación privada de la señora Teresa antes de fallecer. Por protocolo, debemos hacerle algunas preguntas. En ese instante, todo se volvió un eco sordo. La pulsera. Aquella misma pulsera. Sentí un vacío en el estómago, como si una piedra se hubiera deslizado dentro de mí. Pregunté, con tono tranquilo, si me estaba acusando de haberla robado. El inspector no usó la palabra, pero su mirada fue clara. Clara Monforte, en cambio, no escondió nada. Abrió una carpeta de cuero y sacó una hoja manuscrita. Una lista de objetos heredables, con anotaciones al margen. A un costado de la línea donde decía pulsera de zafiro, oro blanco, herencia de la abuela Catalina, alguien había escrito, con letra firme: Amalia Ruiz la tuvo en su poder. Esa línea, y solo esa, sin contexto ni explicación, bastó para que los rumores comenzaran. Intenté explicar. Dije que esa joya sí estuvo brevemente en mis manos, pero que la devolví el mismo día. Les conté cómo la encontré en el hospital, entre las sábanas de lavandería, y cómo la dejé en su bandeja, doblada sobre una servilleta. No esperé reconocimiento. No hubo recibo. Solo hice lo correcto. Pero mi voz, que tantas veces fue consuelo para otros, sonaba ahora hueca y frágil, como si ni siquiera yo creyera en ella. El inspector tomó nota con desgano. Clara me observaba con esa mezcla de condescendencia y asco que tantas veces vi en la madre. No es un asunto legal aún, dijo el hombre. Pero la familia considera que debe investigarse. La pulsera no aparece, y usted es la única persona mencionada en los papeles privados. Cuando se fueron, el silencio de la casa fue ensordecedor. Me quedé sentada sin moverme, mirando la puerta cerrada, como si algo de mí hubiera salido con ellos. No sabía que ese sería el inicio de una caída lenta, pero constante. El pueblo, mi gente, los que me conocían desde que usaba trenzas, comenzó a susurrar. En la panadería, las dos empleadas bajaron la voz al verme entrar. En la farmacia, noté cómo la farmacéutica colocaba las bolsas rápidamente, como si quisiera evitar que alguien me viera allí. Incluso el padre Marcos, tan cálido siempre, dudó un segundo antes de bendecirme en misa. No hacían falta palabras. Sus miradas hablaban. Para ellos, no era ya una enfermera jubilada, ni una mujer que ayudó a nacer a media generación del pueblo. Ahora era la que robó una joya y se salió con la suya. La humillación no fue pública, sino peor. Fue íntima, constante, repetida en cada mirada evasiva, en cada silencio forzado, en cada ausencia súbita en la calle cuando me cruzaba con conocidos. Comencé a sentir el peso del nombre que había sido orgullo. Porque si una Amalia Ruiz era capaz de robar una pulsera, entonces el mundo ya no era lo que yo creía. Un par de días después, me llamó Carmen, la hija de mi amiga Estela. Me preguntó con falsa dulzura si estaba bien.
si me sentía lúcida últimamente. No supe si reír o llorar. ¿Ahora también insinuaban demencia? La gota que terminó de quebrarme llegó por carta. Una notificación de la familia Monforte. Me invitaban a una reunión privada para esclarecer hechos. No lo firmaban directamente, sino con un abogado de apellido gris y pomposo. Su tono era cortés, casi amable, pero lleno de veneno. No me acusaban directamente, pero tampoco descartaban nada. Y ese nada era todo. Fue en ese momento, sola en mi cocina, con la carta temblando en mis manos, que supe que algo más profundo estaba ocurriendo. Que esto no era solo una joya perdida, que alguien había puesto mi nombre allí con intención. Y no cualquiera. Porque ¿quién más sabía que esa pulsera pasó por mis manos? Solo una persona. Ernesto. Y Ernesto estaba muerto. Me costó horas procesar la idea. Durante 30 años, guardé silencio sobre aquel incidente. No se lo conté a mis colegas, ni siquiera a mi hermana. Era un acto de integridad privada, de esos que uno no anuncia. Pero Ernesto, él lo supo. Lo supo porque me vio salir del cuarto de su madre aquel día. Me vio colocar la servilleta en la bandeja. Y me miró, desde el pasillo, con esa expresión que nunca supe interpretar. Mezcla de tristeza, admiración y algo parecido al arrepentimiento. Nunca me dijo nada. Nunca volvió a mencionarlo. Hasta ahora. ¿Por qué dejaría mi nombre en un papel? ¿Por qué asociarlo con la pulsera justo antes de morir? ¿Fue un acto de redención? ¿Una confesión incompleta? ¿O, como ahora empezaba a temer, alguien más manipuló sus palabras? Una semana después, la noticia llegó al periódico local. No en la portada, no con nombres, pero sí con las palabras suficientes. Investigación discreta en torno a una pieza de joyería histórica extraviada. Menciones a personal de salud retirado reabren viejos conflictos de familia. Ya no había marcha atrás. Yo era personal de salud retirado. Yo era el escándalo enterrado que volvía a salir. Y el pueblo, hambriento de drama y sangre, me devoraba poco a poco. Lo más irónico de todo fue que no lloré. Ni una sola lágrima. Solo sentí un vacío helado en el estómago y una determinación que no recordaba haber tenido desde que era joven. Porque si pensaban arrastrar mi nombre al fango, tendrían que enfrentarse a algo que nunca previeron. Una mujer que no les debe nada, que ya lo ha perdido todo, y que por primera vez en décadas está dispuesta a hablar. Nunca pensé que algo tan pequeño como una pulsera pudiera tener un eco tan prolongado en la vida de una persona. Pero los objetos, a diferencia de las personas, no olvidan. Conservan el olor del miedo, la humedad de las manos que los tocan, las mentiras dichas a su alrededor. Desde aquella visita del inspector y la enfermera, mi mundo se torció de forma imperceptible, pero constante, como un barco que pierde lentamente el rumbo en alta mar. No hubo terremotos, ni gritos, ni portazos. Lo que vino fue peor. Un aislamiento minucioso, una forma de borrarme de la vida común sin siquiera pronunciar mi nombre en voz alta. Era como si, de pronto, Amalia Ruiz ya no existiera en el pueblo que había sido mi casa toda la vida. Los primeros días salía como siempre. A comprar pan, a buscar verduras frescas, a recoger los medicamentos para mi artrosis. Pero los saludos desaparecieron. Las conversaciones se apagaban al entrar yo al local. Las miradas se deslizaban sobre mí como si fuera una sombra vieja que incomoda,
pero no se confronta. Hasta las niñas que vendían flores frente a la iglesia, a las que solía comprarles un ramito cada domingo, bajaron la vista cuando pasé frente a ellas. La señora que llevaba la caja de ahorros del barrio, quien en otro tiempo me llamaba la mujer más honrada del pueblo, evitó atenderme personalmente y mandó a su asistente con una sonrisa forzada y los ojos bajos. La sensación de ser culpable de algo que no hice se volvió más asfixiante que cualquier enfermedad. Me sentía como esas pacientes que cuidé en psiquiatría a principio de mi carrera. Mujeres a las que les decían una y otra vez que estaban locas hasta que finalmente lo creían. Una tarde decidí buscar a Lucía, mi antigua compañera del hospital. Habíamos compartido turnos imposibles, emergencias, pérdidas, nacimientos. Creí que ella, al menos, escucharía. Me recibió en la puerta de su casa con una cortesía tan artificial que dolía. No me invitó a entrar. Se limitó a quedarse de pie en el umbral, cruzando los brazos sobre el pecho. Le conté lo esencial, sin dramatismo, sin suplicar. Le hablé de la pulsera, de la acusación, de Ernesto, de lo que recordaba con claridad. Ella asintió un par de veces, pero no dijo mucho. Al final, soltó algo que me heló la sangre. Mira, Amalia, no es que yo crea que lo hiciste, pero la verdad es que todos tenemos secretos. A veces uno ni se da cuenta de lo que hizo hace tanto tiempo. Me despedí sin responder. En el camino de regreso, lloré por primera vez en años. Lloré por la pérdida de una amistad, por la desconfianza, por la certeza de que cuando la duda se instala en la mirada de quienes te conocieron entera, ya no hay marcha atrás. Poco después, me llegó otra carta, esta vez de parte del abogado de la familia Monforte. Me citaban formalmente a una reunión privada en su despacho para brindar mi versión de los hechos y colaborar con la clarificación de la herencia. Me temblaron las manos mientras leía. No había acusación directa, pero sí un lenguaje de amenaza soterrada, como si ya hubieran decidido mi culpabilidad y solo buscaran el modo de encuadrarla legalmente. Era obvio que alguien dentro de la familia había empujado esta narrativa. Y lo sabía. Lo sentía en los huesos. Ese alguien era Julián Monforte, el hijo mayor de Ernesto. Un hombre elegante, sonriente, cuya cortesía era tan exacta que parecía ensayada. Lo recordaba de niño, con sus ojos oscuros y su aire de superioridad precoz. De adulto, era peor. Un político local que hablaba de justicia social mientras acumulaba propiedades y contactos en la alcaldía. Era la viva imagen de su abuela Teresa, pero sin el encanto hipócrita. Si él había encontrado la nota de Ernesto, o peor, si la había escrito él mismo. Entonces, esto no era solo una acusación. Era una estrategia. Con el estómago revuelto por la indignación y la pena, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Subir al desván. Buscaba respuestas. O al menos, señales. Entre cajas de fotos, ropa de invierno, cartas viejas y un par de libros de medicina, encontré una caja de madera barnizada, cerrada con una cinta roja. La reconocí de inmediato. Era de mi hermana Marta. Ella solía guardar allí papeles importantes, cosas personales que no quería dejar a la vista. Marta murió en 1995, de una neumonía fulminante. Revisar sus cosas fue un duelo que postergué indefinidamente. Hasta ahora, con manos temblorosas, desaté la cinta y abrí la caja. Dentro había un montón de cartas. Correspondencia entre Ernesto y yo, o más bien, correspondencia unilateral. Eran cartas que él me había escrito, que Marta había interceptado y guardado sin decirme nunca una palabra. Eran todas del mismo año, 1989, el año en que terminamos.
Las primeras hablaban de nostalgia, de errores, de intentos por enmendar lo que habíamos roto. Pero una, fechada el 14 de noviembre, me heló la sangre. Decía: Amalia, sé que fuiste tú quien devolvió la pulsera. Lo supe desde que te vi salir del cuarto de mamá. Ella también lo supo, aunque nunca lo admitiría. Sé que no esperabas agradecimientos, pero no puedo dejar que ese acto desaparezca en el silencio. Algún día, si yo no estoy, esta nota quedará como constancia. Al menos eso puedo darte. Reconocí su letra, su forma de escribir, las palabras entrecortadas por el torbellino de una culpa que nunca supo cómo transformar en acción. Lloré con la carta en la mano. No por la injusticia, sino por el tiempo perdido. Por haber creído que me había olvidado, cuando en realidad me recordaba más de lo que yo imaginaba. Volví a casa con la carta contra el pecho. La leí una y otra vez, buscando fallas, errores, pero no lo sabía. Era auténtica, un documento que podía limpiar mi nombre, pero al mismo tiempo su existencia abría otra herida. ¿Cómo había llegado Julián a poner mi nombre en la nota que ahora usaban contra mí? ¿Tenía él acceso a estas cartas? ¿Las conocía? ¿O había falsificado la línea en el inventario de su abuela a propósito, sabiendo que el escándalo lo haría visible políticamente? En un pueblo como este, un apellido ilustre puede ganar votos, y una historia de traición, incluso falsa, genera titulares. La maquinaria estaba en marcha. Con la carta de Ernesto en mano, me dirigí al despacho del abogado. Era un edificio nuevo, pulido, frío, en el centro del pueblo. Me recibieron con educación mecánica. La secretaria me ofreció agua, que rechacé. Me sentaron en una sala de reuniones adornada con diplomas, relojes caros y una mesa de madera tan brillante que reflejaba mi rostro deformado. Julián llegó minutos después. Impecable, como siempre. Traje gris, corbata azul, sonrisa medida. Me saludó con afecto fingido y se sentó frente a mí como si estuviéramos por jugar una partida de ajedrez. El abogado, un hombre calvo y amable en apariencia, tomó la palabra. Explicó que la pulsera estaba desaparecida, que el testamento mencionaba su valor simbólico, que una nota implicaba mi nombre, y que como no se había recuperado el objeto, la familia debía tomar medidas. Esperaban de mí una aclaración oficial, idealmente escrita, negando o confirmando que había tenido la joya en algún momento. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo se me endurecía la nuca, cómo se afilaban los pensamientos. Cuando terminaron, saqué la carta de Ernesto. La coloqué sobre la mesa con suavidad. Julián la miró sin parpadear. El abogado leyó en silencio. Durante un largo minuto, la habitación entera se llenó de una tensión espesa, como si el aire mismo dudara de respirar. Al terminar, el abogado me miró. Su voz cambió, menos segura. Dijo que esa nota cambiaba las circunstancias. Julián, en cambio, sonrió. Una sonrisa seca, sin sorpresa. «Qué curioso que justo ahora aparezca esta carta», dijo. «¿Dónde la encontró?» Le respondí con la verdad. La caja de mi hermana. Las cartas. El olvido. Su expresión se mantuvo impasible. Tendremos que verificar la autenticidad, claro. No se lo tome a mal. Pero entiende que este asunto no solo toca lo legal. Hay implicaciones patrimoniales. Entonces lo vi con claridad. No le interesaba la verdad. Le interesaba que yo desapareciera de la narrativa, que todo se redujera a un malentendido de una mujer vieja, sola, poco creíble. Era más útil como villana que como testigo.
y estaba dispuesto a aplastarme con una sonrisa. Cuando salí del despacho, me temblaban las piernas. No de miedo, sino de furia contenida. Porque ahora sabía que estaba sola, pero no indefensa. Que lo que estaba en juego no era una joya, sino mi nombre, mi historia, mi derecho a no ser tratada como una ladrona por haber sido una mujer decente. Decidí que no me quedaría en silencio. No esta vez. Había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Había dado todo a los demás, había desaparecido para no incomodar. Pero ahora, si querían convertir mi silencio en culpa, se encontrarían con algo que no esperaban. Una mujer mayor. Sí, pero no rota. Una mujer que aún sabe lo que vale. Desde el despacho de Julián Monforte salí como si acabara de cruzar una tormenta invisible. El cielo seguía azul, la brisa costera seguía bailando entre los tejados, pero yo no era la misma. Sentía en las piernas el temblor de lo irrefrenable, ese temblor que no viene del miedo, sino del punto exacto en que la dignidad se transforma en decisión. Caminé lentamente de regreso a casa, dejando que cada paso clavara una certeza. No iba a permitir que esa familia, esa historia mal contada, esa mancha plantada con astucia en mi pasado, definiera quién era. Ya había vivido demasiados años para dejarme reducir a un rumor. Me senté en mi mesa de la cocina, donde el sol de la tarde caía tibio, y desplegué todas las cartas que Ernesto me había escrito, una por una, como si al releerlas pudiera construir el mapa que me llevaría a entender por qué, después de tantos años, me encontraba envuelta en esta espiral absurda. Esa noche no dormí. Revolví entre papeles viejos. Revisé agendas que no tocaba desde hacía décadas. Busqué nombres de abogados, de periodistas, de antiguos colegas. No tenía una estrategia aún, pero algo dentro de mí se había encendido, como una vela que no admite apagarse. Al amanecer, herví agua para el café y me senté a redactar una carta. No una defensa, ni una disculpa. Una declaración. Con la calma y el orden que aprendí en mis años de enfermera, escribí toda la historia. Cómo encontré la pulsera, cómo la devolví sin testigos, cómo Ernesto lo supo y nunca lo dijo en voz alta, pero sí en esa carta. Terminé la declaración con una línea que brotó de algún rincón antiguo de mi alma. La decencia no necesita cámaras ni aplausos, pero tampoco merece ser castigada con el olvido. Imprimí varias copias. No sabía aún a quién las enviaría, pero supe que era necesario ponerlo por escrito, que mi historia no podía seguir siendo solo un murmullo en mi memoria. Decidí llevar una de las copias al archivo parroquial, donde a veces se registraban legados morales, notas de vida, testimonios. El padre Marcos me recibió con un gesto dubitativo, pero al leer la carta, sus ojos se suavizaron. «Amalia, esto es otra cosa», murmuró. No dijo que me creía, pero tampoco lo necesitaba. Su silencio tenía la textura del respeto, y eso bastó para que esa noche pudiera dormir sin pesadillas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y movimientos cuidadosos. Mandé una copia de la carta al periódico local, sin firmarla, como si fuera una contribución anónima. Esperaba que la verdad, al menos, comenzara a circular como una semilla en tierra fértil. No me importaba si sabían que era yo. Lo que me importaba era que la narrativa dejara de ser de ellos. Que por una vez no fueran los Monforte quienes dictaran la historia. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que ni en mis cálculos más optimistas había considerado. Una tarde cualquiera, mientras recogía ropa del tendedero, escuché que alguien me llamaba desde el portón. Era una joven, de unos 30 años, con el rostro enrojecido y los ojos mojados. Se presentó como Laura, periodista del diario digital regional.
nieta de un paciente que yo había cuidado hasta su último aliento en el hospital hace muchos años. Me dijo que había leído la carta en el periódico impreso y que la había reconocido por la forma de escribir. Mi abuelo siempre hablaba de usted. Decía que era la enfermera con manos de oración. Me dijo, con una sonrisa tímida. Le ofrecí pasar y aceptó sin dudar. Hablamos por horas. Le conté la historia completa. No omití nada. Me escuchó con una atención casi reverente, tomando notas a mano, como si cada palabra mía fuera un hilo que debía ser tejido con exactitud. Al final, me pidió permiso para escribir un reportaje, para contar mi versión con nombre y apellido. Dudé. Por un momento pensé en lo que diría la gente, en los comentarios crueles, en el desgaste emocional. Pero luego la miré a los ojos. Vi la seriedad, el respeto, y supe que el silencio ya no era opción. Hágalo, le dije. Pero escríbalo con el corazón, que no sea solo una nota, sino una historia. Ella asintió, conmovida. El reportaje salió 2 días después. Se titulaba La joya que no brilló. Una mujer, un rumor y una verdad enterrada durante 30 años. Era extenso, detallado, respetuoso. Contaba mi historia desde la infancia, mis años en el hospital, el episodio de la pulsera, las cartas de Ernesto, el silencio de la familia Monforte. Incluía fragmentos de mi testimonio, una fotografía de mis manos sosteniendo la carta de Ernesto, y la mención de cómo la memoria puede ser usada como arma. En menos de 24 horas, se viralizó. Los comentarios se dividieron. Muchos me creyeron, otros dudaban, algunos insultaban. Pero lo importante fue que, por primera vez, la historia tenía 2 caras. No pasó mucho tiempo antes de que Julián me llamara. Su tono era otro, más cauteloso. Quería aclarar malentendidos. Sugería una reunión informal, sin abogados, sin prensa. Me negué. Le dije que si quería hablar conmigo, debía hacerlo por escrito. Que ya no me interesaban sus gestos de diplomacia interesada. No respondió. Al día siguiente un sobre llegó a mi buzón. Era una carta firmada por él. No pedía perdón, pero usaba un lenguaje cuidadoso. Decía que lamentaba profundamente la repercusión mediática de un asunto que debía haber sido privado, que nunca fue su intención dañarme, y que la mención de mi nombre en los documentos familiares debía haber sido un malentendido interpretado. Fuera de contexto. Lo leí 2 veces y luego la quemé en la estufa. No porque no valorara la disculpa disfrazada, sino porque entendí que a veces las palabras solo tienen valor cuando se dicen en voz alta. Y Julia no era de los que hablaban desde el alma. Una mañana, mientras limpiaba las hojas secas del jardín, recibí la visita menos esperada. Una mujer mayor, elegante, con un bastón de madera tallada y mirada clara, se detuvo frente a mi casa. Era Lucía Monforte, la hija menor de Teresa, hermana de Ernesto. Hacía más de 20 años que no la veía. Me saludó con un gesto lento y me pidió permiso para entrar. Le preparé té sin saber por qué accedía, pero algo en su presencia me recordó a los días antiguos, cuando aún creía que todo era posible si uno se comportaba con honestidad. Hablamos poco. Me dijo que había leído el reportaje, que había recordado cosas que su madre intentó borrar. Recordaba, vagamente, haber visto la pulsera reaparecer en la bandeja de Teresa y el gesto de sorpresa que ésta intentó disimular. Recordaba incluso que Ernesto había hablado de mí con respeto, con una ternura que nunca entendió del todo. «Lo que han hecho contigo es imperdonable»,
dijo al final, con los ojos nublados. Me pidió perdón en nombre de su familia. No supe qué responder. Solo le tomé la mano. No por ella, sino por el Ernesto que aún vivía en sus palabras. Al cerrar la puerta tras su partida, me senté frente al espejo del salón y me miré largo rato. No me vi como la mujer débil que durante semanas había sido acusada, ni como la víctima silenciosa. Me vi como lo que siempre fui. Una mujer que eligió hacer lo correcto, aunque nadie la aplaudiera. Una mujer que ahora, con la voz temblorosa pero firme, había decidido no desaparecer en la historia que otros escribían. Ese fue mi momento de claridad. El punto exacto en que supe que ya no había vuelta atrás. Que lo que siguiera sería bajo mis propios términos. Porque si la memoria puede usarse como arma, entonces yo aprendería a usarla como escudo. La publicación del reportaje cambió el eje de la historia, pero no la detuvo. Como ocurre con los fuegos viejos que arden bajo la ceniza, lo que parecía haber alcanzado su clímax era, en realidad, solo un nuevo comienzo. Durante los días siguientes, mi nombre volvió a sonar en la radio local, en las redes, en grupos de vecinos que antes me ignoraban y ahora debatían con falsa autoridad lo que sabían de mí. Algunos comenzaron a saludarme otra vez, como si el simple gesto pudiera reparar semanas de silencio culpable. Otros, más tímidos o más cobardes, mantenían la distancia, temerosos de haber elegido el bando equivocado. Yo no respondía ni con sonrisas ni con reproches. Había aprendido que la memoria colectiva es volátil, voluble, y que no vale la pena intentar explicarse ante quien ya decidió no escuchar. Pero lo que sí hice fue tomar una decisión que me cambiaría para siempre. No volvería a callar, ni a esperar justicia de quienes solo entienden el poder. Esa convicción se volvió aún más firme cuando recibí una citación formal del juzgado civil. Julián, en un giro predecible pero ruin, había decidido presentar una demanda por daño moral y difamación contra la memoria de la familia Monforte. Argumentaba que el reportaje publicado, aún sin acusaciones directas contra él, había dañado su imagen y su trayectoria política, provocándole pérdidas económicas y desprestigio público. Pedía una indemnización equivalente a un año de sus ingresos proyectados por consultoría y honorarios. La cifra era absurda. El gesto, aún más. No quería mi dinero. Quería mi silencio. Quería desgastarme, empujarme al borde, asustarme con papeles y lenguaje técnico, hasta que retirara todo y me sumiera en la discreción de la vejez obediente. El miedo me duró una noche. Temblé en la oscuridad, recordando las veces en que, de joven, preferí no levantar la voz para no molestar, para no alterar el orden impuesto por otros. Pero ya no era esa joven. Al día siguiente busqué a Laura, la periodista, y le pedí el contacto del abogado que la asesoraba en temas de prensa. Se llamaba Santiago Iturri, un hombre sereno, de voz grave y maneras discretas. Lo visité en su despacho una tarde nublada, con mi carpeta de cartas, mi declaración firmada y los recortes del reportaje. Me escuchó con paciencia. Cuando terminé, me miró con una expresión mezcla de admiración y rabia contenida. Usted no solo tiene un caso sólido, tiene dignidad. Y eso, señora Amalia, no lo van a aplastar tan fácilmente. Aceptó representarme sin costo. Dijo que su madre había sido enfermera también y que esta causa era, en parte, un homenaje a ella. Salí de su oficina con la sensación de que el viento había cambiado de dirección. Durante las semanas siguientes, comenzamos a construir la defensa. Santiago revisó cada carta de Ernesto, consultó peritos en grafología, reunió testimonios de excolegas que aún conservaban respeto por mí, rastreó inconsistencias en la línea temporal de los documentos familiares.
Cada pieza del rompecabezas empezaba a mostrar una imagen clara. La pulsera nunca fue robada. Estuvo en manos de Teresa. Luego desapareció. Quizás vendida. Quizás escondida. Y el nombre escrito junto a ella en una libreta fue el recurso de un nieto ambicioso para proyectar una víctima conveniente. Mientras tanto, Laura seguía investigando por su cuenta. En una entrevista informal con una antigua ama de llaves de los Monforte, surgió un dato revelador. Meses antes de morir, Teresa había hecho retirar varias joyas de su caja fuerte para revaluarlas. La lista incluía la pulsera. Y, según la empleada, las joyas nunca volvieron a su lugar. Al parecer, Teresa las había entregado a un joyero de confianza, amigo de la familia, que luego falleció inesperadamente. Nadie siguió la pista. Nadie investigó su inventario. El dato no era prueba definitiva, pero sumaba dudas que erosionaban la acusación. Mientras tanto, Julián intensificaba su estrategia. Usó sus contactos políticos para filtrar su versión en medios alineados. Aparecieron columnas defendiendo su honor, hablando de una campaña de desprestigio orquestada por personas mayores con sed de protagonismo. En uno de los artículos, sin mencionarme, se hablaba de una anciana con resentimientos históricos que aprovecha los vacíos de la memoria para reescribir el pasado a su favor. Sentí el veneno tras cada palabra. No me sorprendió. Pero lo que sí me sorprendió fue la reacción del pueblo. Comenzaron a llegar cartas, mensajes, incluso visitas. Gente que me conocía de años, que recordaba cómo cuidé a sus hijos, cómo sostuve manos temblorosas en pasillos fríos, cómo nunca pedí nada a cambio. Una mañana, encontré un ramo de margaritas en mi puerta. No tenía tarjeta, solo un papelito con una frase escrita con trazo infantil. Gracias por haber estado con mi abuela. Lloré, pero ya no de rabia. Lloré porque al fin algo estaba cambiando, porque el silencio comenzaba a ceder ante la verdad. La audiencia preliminar se fijó para un jueves a las 10 de la mañana. Me vestí con la misma blusa que usé en la jubilación del hospital, una prenda sencilla pero digna, que había cosido a mano Marta, mi hermana. Santiago me recogió en su coche. Al llegar al juzgado, noté las cámaras. Había periodistas. El caso ya no era un asunto menor. Julián llegó rodeado de asistentes, con gafas oscuras y gesto imperturbable. Nos saludó con una inclinación apenas perceptible. Dentro, el juez, una mujer de unos 60 años con cara de haber visto demasiados casos injustos, tomó asiento y ordenó silencio. Lo que siguió fue un intercambio técnico, medido, pero cargado de tensión. El abogado de Julián intentó deslegitimar mis pruebas, cuestionar la autenticidad de las cartas, sembrar dudas sobre mi estado mental. Santiago respondió con firmeza, presentando los informes periciales, la cronología, los testimonios. Cuando se me concedió la palabra, me levanté despacio, con los documentos en la mano, y hablé sin titubeos. No ensayé, solo dije la verdad. Relaté la historia de la pulsera. Cómo la encontré, cómo la devolví. Hablé de Ernesto, de nuestro amor frustrado, de las cartas que él escribió y que mi hermana guardó sin mi conocimiento. Describí la reacción del pueblo, el daño que me causó ser acusada de algo que no hice. Al final, dije lo que llevaba semanas conteniéndome. No busco dinero, ni fama, ni venganza. Solo quiero que mi nombre no sea sinónimo de mentira. He vivido toda mi vida con las manos limpias. No permitiré que en mi vejez me las manchen por interés. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso. El juez me observó con una expresión inescrutable.
No falló ese día. Las resoluciones vendrían después. Pero en el pasillo, al salir, una de las periodistas me pidió una declaración. Me negué. Solo dije: ya hablé donde debía de hablar. Lo demás no me pertenece. Esa noche, al volver a casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Elías, el hijo menor de Ernesto, hermano de Julián. No lo conocía en persona. Me decía que había leído el reportaje, seguido el caso, y que quería hablar conmigo. Dudé, pero acepté. Nos reunimos en el jardín de mi casa. Era un hombre discreto, de voz pausada y mirada clara. Me dijo que nunca creyó la versión de su hermano. Que su padre, en sus últimos años, hablaba de mí con ternura. Que guardaba una foto mía en su escritorio. Elías no traía soluciones ni promesas, solo palabras de paz. Me pidió perdón. No en nombre de nadie, sino como gesto personal. Y ese perdón, por ser sincero, me sanó más que cualquier sentencia. Unos días después, el juzgado desestimó la demanda de Julián. Declaró que no había prueba de daño moral atribuible, que las evidencias presentadas por mi defensa eran legítimas y que el uso público de la historia estaba amparado por el derecho a la verdad. No celebré, solo suspiré hondo y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía volver a dormir sin sobresaltos. Pero la historia no acabó allí, porque lo que había comenzado como una acusación se había convertido en algo más profundo. En una toma de conciencia, en una oportunidad. Porque si yo, a mi edad, pude enfrentar el peso de una mentira pública, entonces muchas otras mujeres como yo, silenciadas, descartadas, olvidadas, también podían hacerlo. Y esa idea empezó a germinar dentro de mí con una fuerza que ya no podía ignorar. Creí que la sentencia del juzgado pondría fin al ruido, que los días recuperarían su forma lenta y silenciosa, que la gente volvería a ir y a mirar al frente, sin torcer la boca, al verme pasar. Pero lo que ocurrió fue más extraño. Un silencio espeso se instaló sobre el pueblo, no como paz, sino como una niebla densa de esas que impiden ver lo que está a medio metro. Era como si todos supieran que algo más iba a suceder, algo que aún no tenía nombre, pero que estaba a punto de manifestarse. Yo misma lo sentía en el cuerpo, una inquietud que no era miedo, pero tampoco tranquilidad. Era como si el aire no terminara de entrar bien en los pulmones. Durante días no salí de casa. No por vergüenza ni por agotamiento, sino por necesidad de proteger ese hilo de dignidad que había logrado rescatar del fango. Me sentaba al borde de la cama al amanecer, con el cuaderno de crucigramas sin abrir y la radio apagada, y pensaba en Ernesto. No en su traición ni en su cobardía, sino en el hombre que alguna vez sostuvo mi mano bajo la mesa del comedor del hospital, que alguna vez me dijo, con voz temblorosa, que me admiraba más de lo que sabía decir. Pensaba en lo que pudo haber sido, en lo que no fue, y en lo que aún ardía dentro de mí como brasa vieja. Esa mezcla de ternura y decepción que nunca había logrado apagar del todo. Una tarde, mientras regaba los claveles, los mismos que mi madre plantó el año en que murió mi padre, escuché pasos en la vereda. No eran apresurados ni furtivos. Eran pasos seguros, casi ceremoniales. Me volví y vi a Clara Monforte, la nieta de Teresa, la misma que había venido con la policía semanas atrás, la misma que había repetido la acusación sin pestañear. Pero ahora su rostro era otro. No había arrogancia en su expresión, ni dureza en la mandíbula. Caminaba como alguien que ha perdido algo, aunque aún no sabe qué. Se detuvo a 1 metro de mí.
No saludó de inmediato. Bajó la vista. Respiró hondo. Y luego me miró a los ojos con una expresión tan desarmada que por un instante no supe cómo sostenerle la mirada. «Señora Amalia», dijo, «he venido porque encontré algo. No sabía si debía venir, pero sentí que era lo correcto». En sus manos traía una caja rectangular, envuelta en un pañuelo bordado. La reconocí al instante. No la caja, sino el pañuelo. Era de Teresa. Lo supe por los bordes cosidos con hilo plateado, por la inicial bordada en una esquina. Lo había visto muchas veces, doblado junto a su taza de té, en el hospital. Clara me tendió la caja. No la tomé de inmediato. «¿Qué es?», pregunté, aunque ya lo intuía. «La pulsera», dijo ella. Estaba en el forro del bolso de mi abuela. El original, el de cuero marrón que usaba para sus viajes. Lo tenía guardado en el altillo. Nadie lo revisó. Yo lo encontré hace unos días, buscando otra cosa. Me quedé helada. No por la revelación, sino por lo que implicaba. La pulsera nunca había desaparecido. Nunca fue robada. Estuvo allí todo el tiempo, cosida, oculta, olvidada. Quizás por descuido, quizás por capricho. Quizás Teresa la escondió, o tal vez lo hizo alguna empleada que luego lo olvidó. El motivo, en ese momento, me importaba menos que la verdad desnuda frente a mí. Todo el escándalo, todo el dolor, toda la vergüenza había sido por nada. Tomé la caja con lentitud. Pesaba poco, pero su peso simbólico era inmenso. La abrí, y allí estaba. La pulsera de zafiro, intacta, con su brillo antiguo, con su forma impecable. Un objeto precioso, sí, pero no más que mi nombre. Clara no dijo nada durante un rato. Se quedó allí, de pie, mirando el piso. Finalmente, murmuró: «No sé cómo reparar lo que hice. Fui cruel. Repetí una historia que no entendía. Creí en lo que me convenía creer». La miré, no con odio, sino con una compasión fatigada. «La verdad no necesita reparación», dije. «Solo espacio. Y a veces, tiempo». Clara me dejó la caja y se fue sin pedir perdón. No lo necesitaba. Su gesto hablaba más que cualquier palabra. Entré a casa, coloqué la caja sobre la mesa y la observé durante largo rato. No la toqué más ese día. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos. Por primera vez en semanas, el sueño fue largo y sereno. Pero al día siguiente, entendí que esa pulsera no debía quedarse conmigo, ni como prueba, ni como recuerdo. Era un objeto contaminado por demasiadas emociones, demasiadas versiones. Y entonces decidí qué hacer. Llamé a Laura, la periodista, y le pedí que me acompañara. Le expliqué lo que había ocurrido. «Quiero devolverla públicamente», le dije, no como gesto de humildad, sino como afirmación de verdad. Organizamos un pequeño evento en el salón del centro comunitario. No fue una conferencia de prensa, ni una fiesta, ni un acto político. Fue un encuentro simple, íntimo, pero simbólico. Asistieron vecinos, algunos antiguos colegas, unas pocas cámaras. Yo llevé la pulsera en la caja, sin adornos. Me puse la misma blusa que en la audiencia. Y hablé. No leí ningún discurso. Solo conté lo que había pasado, desde el principio, con mi voz pausada, mi memoria intacta, y mi dignidad delante de mí como una lanza suave. Dije:
Esta pulsera nunca me perteneció. Lo único que me pertenecía era mi nombre, y lo defendí como quien defiende un hijo. Luego abrí la caja, la mostré y la entregué a una representante del archivo histórico local, para que la conservaran como objeto de memoria, no de lujo. Julián no apareció, pero sí lo hizo Elías. Se acercó al final, me abrazó con fuerza y susurró: «Gracias por no rendirte. Papá estaría orgulloso». Yo no respondí. Solo asentí. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela en el retrato de mi madre. Me senté frente a ella, con una taza de té. Y por primera vez desde que comenzó todo, sentí una calma que no era silencio. Era justicia. No la de los tribunales, sino la más profunda. La de haber sido fiel a mí misma. Había vencido al olvido. A la calumnia. A la soledad impuesta. Y lo había hecho sin escándalos, sin violencia, sin desear el mal a nadie. No recuperé amistades perdidas. No logré que todos creyeran en mí. Pero sí logré que mi verdad tuviera espacio. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier otra cosa. Después del acto en el centro comunitario, los días comenzaron a desinflarse como hojas secas que caen lentamente sin hacer ruido. No hubo celebraciones, ni aplausos, ni giros dramáticos. La vida, esa señora implacable que no detiene su paso, ni para los injustos, ni para los inocentes, siguió avanzando como si nada. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café, regaba los claveles y me sentaba en la mesa con mi cuaderno de crucigramas abierto por la mitad, aunque ya no me interesaban tanto las palabras escondidas como antes. No me sentía más fuerte ni más sabia, tampoco más vieja. Me sentía simplemente viva. Y para mí, eso era suficiente. Las visitas disminuyeron con el tiempo. Al principio venía alguna vecina a dejarme galletas o un trozo de pastel, como si quisieran disculparse sin decirlo. Pero luego las cosas fueron retomando ese orden anodino del día a día. En la farmacia volvieron a saludarme con respeto. En la panadería me ofrecían el pan caliente sin mirarme de reojo. Incluso Lucía Monforte me llamó una vez para preguntarme por el nombre de un viejo médico que había atendido a su madre en sus últimos días. Le respondí con cortesía, sin ironías, porque entendí que, a cierta edad, guardar rencor es otra forma de cargar piedras que ya no necesitamos. Julián desapareció del radar público por un tiempo. Dicen que viajó al extranjero para desconectarse de todo. Otros susurraban que lo habían excluido discretamente de algunos círculos políticos. No me alegró ni me entristeció. Fue como si el eco de su figura se deshiciera en una niebla de su propia creación. Me di cuenta de que había personas que, por más que levanten la voz, terminan olvidadas precisamente porque nunca supieron escuchar. Una mañana recibí una carta que, sin esperarlo, me arrancó las lágrimas que no había derramado durante toda la tormenta. Era de una muchacha joven llamada Inés. No la conocía. Me contaba que su madre había sido paciente mía en el hospital, que siempre le hablaba de mí con admiración, y que cuando leyó mi historia en el periódico, sintió que necesitaba decirme gracias. Gracias por no dejar que la mentira gane. Gracias por enseñarnos que incluso las mujeres mayores pueden ser más valientes que todos nosotros juntos. La firmaba con una letra inclinada y al final agregaba una pequeña flor dibujada a mano. Guardé esa carta entre las páginas de mi agenda, no como trofeo, sino como una caricia inesperada del destino. Comencé a colaborar en la biblioteca del barrio. No como empleada, claro, sino como voluntaria. Iba 2 veces por semana a leer cuentos a los niños pequeños, y en ocasiones también a los ancianos que se acercaban en busca de algo más que libros.
Leía en voz alta, con entonación lenta, sin apuro, como si las palabras necesitaran aterrizar suavemente en el aire antes de llegar a los oídos. Me gustaba ver cómo cerraban los ojos, cómo algunos sonreían, cómo otros se adormecían mientras yo hablaba. Sentía que, al narrar historias, estaba también curando las cicatrices que el tiempo deja en todos nosotros, incluso en quienes nunca fueron acusados de nada. A veces me preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera dicho nada, si me hubiera resignado al silencio, si hubiera aceptado el lugar de sombra que me asignaban por ser vieja, por vivir sola, por no tener hijos, ni un apellido con peso. Me estremecí al imaginarlo. Porque ese destino no era solo mío. Era el destino de miles de mujeres como yo, que han dado la vida por los demás, que han vivido con rectitud, que han sido invisibles incluso en sus propios sacrificios. Por eso, aunque no me vean como una heroína, ni quiero serlo, sé que al hablar, al escribir, al sostenerme firme frente a quienes querían doblarme, abrí una pequeña grieta en esa pared espesa del olvido. Y esa grieta quizás servirá para que otra mujer, en otro pueblo, en otro año, se atreva también a decir: yo no me voy a callar. El otoño llegó sin prisa. Las hojas caían sobre el sendero frente a mi casa, como si alguien las hubiera colocado con delicadeza. Una tarde cualquiera, mientras barría el porche, vi pasar a una niña en bicicleta. Me saludó con la mano. No la conocía. Me gritó: «Mi abuela dice que usted es la más valiente del barrio». Sonreí, sin responder. Porque la valentía, como la verdad, no se proclama. Se vive. Y yo, a mi manera, había aprendido a vivir con el corazón en alto, aunque las piernas temblaran. Porque la dignidad, esa palabra que algunos repiten sin comprender, no se mide en premios ni en titulares. Se mide en las veces que una mujer dice no cuando todo el mundo espera que diga sí. En las veces que una mujer envejece sin rendirse. En las veces que una mujer decide que su historia merece ser contada. Incluso cuando nadie escucha. Incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Porque nunca lo es.